Gracias, señora presidenta. Señor Montoro, ¿qué pone de manifiesto este Real Decreto Ley? A nuestro juicio, dos cosas. En primer lugar, el Gobierno elude uno de los problemas de fondo de la sostenibilidad, del estado del bienestar, de la sostenibilidad de las cuentas autonómicas. Es una reforma del sistema de financiación autonómica que tendría que haberse aprobado en el año 2014 y, además, usted y su partido y su Gobierno tienen en estas Cortes mayoría absoluta. No es una prioridad la cohesión social, no es una prioridad el estado del bienestar, como se pone de manifiesto, desgraciadamente, señor ministro. De acuerdo con las estadísticas internacionales, somos los campeones de la desigualdad y eso no pone las bases de un crecimiento sostenido en el tiempo, además de ser injusto. Pero ese es el primer problema de este Real Decreto, la primera consecuencia de este Real Decreto. En segundo lugar, señor ministro, con este Decreto Ley, usted, señor Montoro, le da la puntilla a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a su Ley de Estabilidad Presupuestaria, una ley que dura solamente 3 años y le da la puntilla usted a su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria. No solo por sus resultados, no solo porque la deuda pública está por encima del 96% en relación del PIB, cuando la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo que dice es que en el año 2020 la deuda pública se tiene que situar en el 60%, no porque la deuda de las comunidades autónomas, que de acuerdo con esa Ley de Estabilidad Presupuestaria se tenía que ajustar al 13% en relación al PIB y que ya va por el 23%. No solamente por eso, no solamente por los incumplimientos de los que da cuenta la Comisión Europea y la Autoridad Fiscal, también por sus cambios y modificaciones, alrededor de 12 en 3 años, entre cambios de la ley orgánica, leyes, reales decretos y órdenes. Cambios no menores, por ejemplo, realizando excepciones con la cláusula de no rescate, señor ministro. Por tanto, usted, con este Real Decreto, le termina de dar la puntilla a su Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ya le dije, señor ministro, cuando se aprobó su Ley de Estabilidad Presupuestaria, que era una ley ideológica y tremendamente dura para agradar a los mercados, que no iba a cumplir. Y, efectivamente, en gran parte no se cumple. Como consecuencia, entre otras cosas, eso no genera confianza en los mercados y ante las instituciones europeas. Porque, señor Montoro, sí que es verdad que ha bajado el coste de la financiación de la deuda pública española, sí, pero ha bajado el de todos los países del mundo desarrollado y particularmente de los países periféricos de Europa, fundamentalmente porque ha cambiado la política del Banco Central Europeo. Por tanto, no confunda su política y las consecuencias de su política presupuestaria. Como le decía, no iban a cumplir. Se lo decíamos en el debate de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Usted mismo no iba a cumplir su Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero, además, los cambios que ahora nos trae el señor Montoro, señor ministro, son de calado sobre el marco institucional del Estado de las autonomías y sobre la financiación autonómica. Y le digo esto porque dijo usted que se iban a crear en 2012 2 fondos, el Fondo de Liquidez Autonómico y el de pago de los proveedores. Bueno, además dijo que iban a ser temporales. Sin embargo, ahora se convierten en permanentes. Y eso que el Fondo de Pago a Proveedores ha tenido 3 fases y el FLA se prorrogó hasta finales de 2014. Donde antes había 2 fondos, señor ministro, ahora hay 7 fondos que se suman a los de garantía, suficiencia, cooperación y competitividad del actual modelo de financiación autonómica. Antes se llamaban fondos de liquidez y ahora se llaman fondos autonómicos. Desde nuestro punto de vista, no solamente son meros cambios normativos, hay un cambio de modelo hacia la recentralización frente a la autonomía de las comunidades autónomas. Y me explico. En este caso, en estos fondos, se convierten en permanentes
el recurso al Tesoro por parte de las comunidades autónomas. Por consiguiente, el Gobierno tiene un nivel de control efectivo sobre las prioridades del gasto de las comunidades autónomas. Por tanto, señorías, un parche más para no abordar la reforma de la financiación autonómica. Un parche más para limitar la autonomía de las comunidades autónomas. Y un parche más para incumplir su ley de estabilidad presupuestaria. Para demostrar el parche del sistema de financiación autonómica que quieren plantear con este Real Decreto Ley y el falseamiento de los ahorros por parte de las comunidades autónomas, no voy a utilizar cifras ni argumentos del Grupo Parlamentario Socialista. Voy a utilizar algunas declaraciones públicas de algunos de los dirigentes de su partido. El señor González, el presidente de la Comunidad de Madrid, dice que Montoro se inventa los datos. El consejero de Economía de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Osorio, reclama la reforma del sistema de financiación porque esto es un parche. Pero no terminan ahí las declaraciones. El señor Herrera, presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, acusa a Montoro de dar datos falsos y de manipular la conferencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Añade, no lo dice ningún representante del Grupo Socialista o del Partido Socialista, añade que el Ejecutivo Autonómico está indignado con el señor Montoro. Señor Montoro, yo tengo verdadera curiosidad hoy por saber lo que van a votar algunos diputados o los diputados del PP de Castilla y León y de Madrid hoy aquí. Si van a votar con usted o con el señor González, si van a votar con usted o con el señor Herrera. Tengo verdadera curiosidad. Señor Montoro, en definitiva, un parche para financiar una gran parte del estado del bienestar, como es la financiación de las comunidades autónomas. Porque sus políticas son regresivas. Regresivas porque, por el lado de los ingresos, ¿qué han subido? Han subido mucho los impuestos. ¿Pero qué impuestos? Los impuestos indirectos y básicamente el IVA, en 19.000 millones de euros. Por el lado de los gastos, el gasto público discrecional, el que tiene que ver con la educación, con la sanidad, con la ley de dependencia, entre 2013 y 2011 se han reducido en 12.300 millones de euros de acuerdo con la IGAE. Regresividad, política fiscal regresiva. Pero ese aroma de regresividad se nota además en el Real Decreto, porque prorrogar la tarifa plana laboral es regresivo. A quien beneficia es a los trabajadores con más renta, en detrimento de los trabajadores con menos renta. Y además es regresivo porque esquilma el Fondo de Garantía de las Pensiones, es decir, va contra los pensionistas. Regresividad, esa es la palabra, es la marca de la casa del Partido Popular. Incrementar desde el Gobierno la brecha social entre las rentas más altas y las más bajas, entre los más poderosos y las rentas medias y de los trabajadores. Porque además no se gana en estabilidad laboral, porque la precariedad laboral va en aumento. En el último año, la duración media de un contrato de trabajo fue de 54 días. Y el 25% de los contratos de trabajo tenían una duración inferior a una semana. Luego, más desigualdad. Somos los campeones de Europa en desigualdad. Eso nos sienta las bases sobre un crecimiento sostenido en el tiempo. Regresividad es la marca de la casa de la política del Gobierno. Y sobre el fondo de este Real Decreto que tiene que ver con la financiación autonómica, con el parche al modelo de financiación autonómica, señor Montoro, no estamos hablando, no solamente he utilizado los argumentos del Grupo Parlamentario Socialista, no, es que hay presidentes de comunidad autónoma, de sus comunidades autónomas, que dicen que efectivamente es un parche y que los números son falsos y que usted ha manipulado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, señor Montoro, lo que tiene que traer aquí, que no va a traer, es una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómico, porque eso es lo que va a dar sostenibilidad al estado del bienestar. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Saura. Por el Grupo Popular, señor Matarín.